Padre Pío y la terapia de la espera. Padre Pío tantas veces ha alejado del confesionario al penitente con un perentorio «vete», pero él, en el alejar a un hermano, quería aplicar una particular terapia que llamaba la penitencia de la espera, a la que daba mucha importancia. El primer motivo, el más evidente que le hacía adoptar este método, era el hecho de que el penitente no estaba todavía completamente listo para el encuentro con Dios. Para emprender el camino de la santidad es necesario un cambio de vida, una metamorfosis espiritual, como dice el Padre, que indica en la práctica que la conversión ha tenido lugar. Pero los maestros del espíritu subrayan que en una criatura no puede tener lugar un cambio en sus costumbres sin que antes haya un cambio de mentalidad, que ellos indican con la palabra metanoia. Y Padre Pío está convencido de que la espera hace reflexionar, poniendo orden en las ideas y enseña la humildad del corazón. Decía, es así que se aprende a implorar la misericordia de Dios. Un día, el padre Pellegrino aprovechó para volver a proponer a Padre Pío, pero de otra forma, la objeción sobre la facilidad con la que aplazaba la absolución y le dijo: «Padre, usted, ayudado por tantas almas que oran, trabaja mucho para reconducir al seno de la Madre Iglesia a los hijos lejanos, pero al mismo tiempo los deja durante meses sin absolución. ¿Y esto no significa dejarlos fuera de la iglesia?». El padre contestó: «No es suficiente entrar, es necesario entrar bien. Para ti basta con que entren en el montón. Para mí es importante que entren preparados. Los meses empleados para prepararse para ser parte de la iglesia están bien empleados. Entrar no preparados es lo mismo que no entrar». Pero hay que destacar que a veces el santo aplicaba esta terapia con algunos que por la sinceridad del arrepentimiento y la seriedad de sus propósitos, él mismo consideraba ya suficientemente dispuestos y preparados al encuentro con Dios, o con otros de los que estaba convencido que ya vivían en la gracia de Dios. Padre Pío un día le dijo: «Padre, las personas que usted ha dejado sin absolución en caso de muerte repentina corren el riesgo de irse al infierno». Contestó Padre Pío: «¿Pero quién te dice que aquellas almas se encuentran en pecado mortal?». Objetó el interlocutor: «Y si no están en pecado mortal, ¿por qué no pueden acercarse a la Eucaristía?». Replicó el padre: «Porque tienen que hacer una penitencia especial». El joven hermano, después de observar que esta penitencia era un poco refinada y por eso probablemente estaba reservada a las almas capaces de comprender su importancia y eficacia. Nosotros no podemos entrar del todo en el método usado por el santo confesor, ni dar explicaciones exhaustivas. Algunas hijas espirituales dicen que el Padre hacía pasar las almas que él quería elevar a través de una cierta purificación pasiva, es decir, que no podía entrar en sus planes y en sus posibilidades de realización, sino solo en los planes del espíritu. Algo similar a la que se le reservaba a algunos santos que Dios quería conducir a una unión más íntima con él. El padre Pellegrino revela que en el trabajo apostólico del Padre llevado a cabo en el confesionario había algo misterioso y que por ello no podía verse ni ser controlado del todo racionalmente. De hecho, escribe: «Una vez le dije: usted, Padre, hace una cruz negra sobre los vestidos blancos de los penitentes. En resumen, como un sello». «Es exactamente así», me contestó, sin darme a entender si quería tomarme el pelo o no. Esta penitencia particular y terrible que el padre pretendía de algunos penitentes incluía incluso
el no poder acercarse a la Eucaristía. Una vez, padre Pellegrino quiso discutir de este tema con el santo. Le dijo que él, estudiante de cuarto y quinto en el Instituto Clásico, solía confesarse con el padre Benedetto Nardella, que había sido el director espiritual del mismo padre Pío. Un día, este iluminado director de espíritu, después de haber escuchado su confesión sacramental, le dio la absolución, pero a continuación le fijó la siguiente imposición: mañana te quedarás sin comunión, porque en tus últimas 3 confesiones has acusado siempre el mismo pecado. Al final del relato, padre Pío comentó: evidentemente tú no apreciabas mucho los bienes espirituales, con la privación de ellos. Padre Benedetto quiso llevarte a valorarlos un poco más. La pena es infernal, pero necesaria para que los hijos de la Iglesia sean más dignos, más presentables. Hablando de este modo, el Padre nos da una posibilidad para entrar en su método. Y hay que decir que después de privarse de la comunión sintió una pena tremenda. Él, que vivía de Eucaristía. Nos cuenta padre Pellegrino que un día durante un recreo, el santo, hablándole de métodos educativos adoptados al principio del siglo pasado, durante el noviciado de los capuchinos de Morcone, dijo: una tarde el padre maestro de novicios sin ninguna razón me dijo: mañana estarás sin comunión. Los hermanos que estaban presentes en el relato de padre Pío no tuvieron el tiempo de hacer ningún comentario porque él rompió en llanto. Y el mismo padre Pellegrino y otro hermano se vieron obligados a acompañarlo a su celda a revivir, en amarga soledad, un castigo cruel sufrido hace 50 años. El padre entonces se daba cuenta que él, aplazando la absolución por un tiempo más o menos largo, hacía pasar al penitente a través del crisol de una purificación incandescente. También padre Pellegrino la ha experimentado y mostraba claramente que sentía todo su peso protestando. Pero padre Pío le dijo un día: hijo mío, comprendo que para ser tu benefactor tengo que ser como una especie de tirano. Cuando hago el primer signo de la cruz en el penitente, me parece que yo soy el crucificador y él el crucifijo. Después, como para pedir perdón por los sufrimientos causados a los que recurrían a él para ser reconciliados con Dios, añadió: es verdad, yo a mis penitentes les hago sudar sangre, pero también pongo sangre mía. Y que al Padre le costara sangre poner en gracia las almas mediante su acción apostólica del confesionario, lo sabían bien los que vivían en el convento con él. Un episodio que tengo anotado en mi diario lo confirma. El 3 de septiembre de 1965, el padre Pío regresaba a su habitación después de la misa. Pidió que le dejasen descansar un poco antes de irse al confesionario de las mujeres. Mientras, ayudado por el padre Onorato Marcucci y por mí, se extendía en su cama, dijo: tomémonos estos 5 minutos de descanso antes de bajar a la iglesia. En verdad hoy no tengo muchas ganas de confesar. Le recordamos que, ya que estaba cansado por su bien y el de la gente, hubiera sido mejor que descansara esa mañana, pero no aceptó nuestros consejos. Y dado que nosotros insistíamos en que se quedara en su habitación, él finalmente dijo: entonces no debería bajar ninguna mañana. Es inútil buscar descanso después de que me he desangrado. Cerramos entonces un poco los postigos de las 2 ventanas pequeñas y salimos. Pero no había pasado ni siquiera un minuto que oímos llamar: venid a quitar de la cama a este perezoso. Entramos y nos decidimos a acompañarlo abajo a la iglesia para sus confesiones. En el pasillo encontramos al padre Clemente de Postiglione, que preguntó al padre cómo estaba. Contestó: ya no cabe más.
Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de San Pío de Pietrelcina.